Desde la escuela vamos a gritar tan fuerte que en el mundo nos escucharán. Queremos un futuro, tenemos que cambiar. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la sesión de diciembre de la SARS 2030. Hoy vamos a realizar la última sesión de este año, que no la de este curso, que estará centrada en la diversidad. Como en sesiones anteriores, os recuerdo que pasaremos a través del chat el cuestionario de asistencia. Pues pasamos a hablar de diversidad. La pérdida de la diversidad y las alteraciones que esto conlleva en los ecosistemas es un problema que queda relegado por otros que parecen más apremiantes. Solemos preocuparnos más por el cambio climático o por el problema que generan los residuos, por ejemplo, y aunque todos estos problemas están relacionados en mayor o en menor medida, la pérdida de la biodiversidad cobra una especial relevancia. Como nos decía Fernando Valladares en la jornada de presentación de la SARS 2030 en junio, la biodiversidad está en la base de todo. El clima, nuestra salud, muchísimos de los recursos que usamos y necesitamos, el agua y un largo etcétera de cosas vitales para el ser humano dependen de la biodiversidad y por tanto el estado de esta nos afecta directamente. Y para que nos hable sobre biodiversidad tenemos a Víctor Benlloch Tamborero. Él es biólogo y técnico del Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana y nos va a hablar de la importancia de la biodiversidad. Buenos días, Víctor. Bienvenido y adelante. Bueno, buenos días, buen día. Lo primero de todo es daros las gracias por la invitación a poder participar en esta jornada a la Red 2030, ¿vale? Y como decías, pues bueno, voy a intentar un poco comentaros algunos aspectos relativos a la biodiversidad, algunos conceptos, algunos datos, pero mi objetivo principal es sobre todo que conozcáis algunos casos de experiencias a nivel de centros educativos que están utilizando la biodiversidad como elemento que articula un poco el programa de centro y también algunos recursos que podéis utilizar en vuestros centros educativos, ya sean pues, colegios o institutos o centros de infantil incluso, para poder introducir de una manera pues, más amplia o mejor el tema de la diversidad para poder ser trabajada con los alumnos y alumnas de vuestros centros. La verdad es que hablar de biodiversidad implica muchas veces encontrarse con un muro, porque muchas veces el concepto de biodiversidad es un concepto que aunque intuitivamente la mayoría de la población, la mayoría de la gente, digamos que tiene cierta idea de lo que le estamos hablando. Cuando hablamos de biodiversidad, la mayoría de gente piensa que estamos hablando de, pues eso, de mucha diversidad de especies, ¿vale? Mucha diversidad de especies, pero básicamente de los reinos que conforman el conjunto de la diversidad biológica, ¿vale? Estaríamos hablando sobre todo de animales y vegetales, ¿vale? Concepto de diversidad en el conjunto de la población es un concepto, yo pienso que bastante sesgado por este tema, ¿vale? Porque no existe realmente un concepto bien asentado como tal. Incluso os voy a leer la definición que da de biodiversidad la Real Academia de la Lengua Española, porque es una definición, como os digo, bastante mejorable, podríamos decir, siendo un poquito generosos. La Real Academia de la Lengua Española dice que el término biodiversidad define la variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. Es decir, que no tiene en cuenta, como os decía, 3 de los 5 reinos que tenemos establecidos actualmente a nivel de la diversidad biológica y además
además, no considera los distintos niveles que hay de biodiversidad, sino que se centra exclusivamente en el más importante, que es el nivel en el que aparecen las especies, que sería el nivel interespecífico, ¿vale? Pero no tiene en cuenta otros niveles de biodiversidad también muy importantes, como serían el que está por debajo de la especie. Estaríamos hablando de biodiversidad genética o biodiversidad intraespecífica, ¿vale? Y tampoco tiene en cuenta el nivel que estaría por encima de la especie o de las especies, que es aquel nivel en el que esas especies interaccionan entre sí, se relacionan y configuran otro tipo de complejo, que serían los ecosistemas. Estaríamos hablando del nivel sinespecífico, ¿vale? Es decir, que cuando en los medios de comunicación, por ejemplo, nos hablan de biodiversidad, que últimamente pues oímos bastante este término, con todo el tema este de la pandemia, sobre todo al principio de cuando empezó la pandemia, tratando de explicar un poco el origen de la misma, de dónde venía el virus, sí que era bastante frecuente en los medios de comunicación, televisión, radio, en prensa, etcétera, etcétera, que nos hablarán de la relación de la biodiversidad con la aparición de esta pandemia. Sin embargo, no nos explicaban bien qué era esto de la biodiversidad, como os digo. La definición de biodiversidad, existe una definición bastante más completa que la de la Real Academia de la Lengua Española. Es una definición que se dio en el Convenio sobre Diversidad Biológica. Estamos hablando del año 92, también os la voy a leer, ¿vale? Biodiversidad sería la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas, ¿vale? Como os digo, sería una definición mucho más completa. De estos tres niveles que hemos hablado de biodiversidad, el genético o intraespecífico, el de ecosistemas o sinespecífico y el interespecífico o el de especies, sin lugar a dudas, este último, el relativo a las especies, sería el más importante, el más conocido y sobre el que podríamos tener una influencia más directa y más fácil de poder regular. De todos es conocido también que toda esta biodiversidad, cualquiera de los tres niveles que hemos estado comentando, en la actualidad pues está sufriendo un importante proceso de alteración, de degradación y de reducción, ¿vale? Lo que no tenemos muy claro es ese proceso de alteración, reducción de la biodiversidad, es en qué grado se está produciendo. Y esto no lo tenemos claro, sabemos que es muy importante, sabemos que es muy, muy importante ese proceso de destrucción de la biodiversidad, sabemos que es muy importante, pero no sabemos en qué grado porque realmente no sabemos de dónde partimos, ¿vale? La biodiversidad a nivel global, a nivel planetario, es enorme, es muy, muy, muy grande, pero no la conocemos, ¿vale? O mejor dicho, la conocemos de una manera muy, muy parcial y muy, muy sesgada. Muy sesgada porque los estudios biológicos que han ido realizándose a lo largo de los últimos años, décadas o incluso siglos, podemos hablar que existe un cierto estudio de la biodiversidad pues desde el siglo XIX, podríamos tomarlo ya en cierta consideración, incluso finales del XVIII, ¿vale? Lo que estos estudios han hecho mucha incidencia es en el estudio de los grupos biológicos que nos son más cercanos, bien a nivel evolutivo o bien por las dimensiones que tienen los ejemplares de las especies que están incluidas en esos grupos. ¿Cuáles serían esos grupos? Por los que os podéis imaginar todos. Estaríamos hablando sobre todo del mundo vegetal, de las plantas, en el cual la botánica pues, ha hecho un importante proceso de estudio.
y el grupo que incluiría a los vertebrados. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos serían los grupos que mejor conocemos a nivel biológico, es decir, en los cuales conocemos mejor la biodiversidad. Simplemente por daros algunos datos muy, muy concretos, aunque son muy variables porque están cambiando prácticamente día a día, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en la actualidad conocemos alrededor de entre 2 y 2,5 millones de especies a nivel global, a nivel planetario. Especies de cualquier grupo biológico, no solamente de los que os he comentado, vegetales o vertebrados. Ahí entrarían también hongos, entrarían virus, bacterias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero claro, eso es lo que conocemos. Conocemos al menos que existen. No quiere decir que tampoco los conozcamos en profundidad, todas esas especies. Muchas de ellas simplemente las conocemos, sabemos que están ahí. ¿Vale? De esos 2 millones, 2 millones y medio, en función de los estudios y de las entidades que hacen estas estimaciones, pues varía un poco, ¿vale? Eso supone una mínima parte de lo que se estima, de lo que se piensa que puede haber a nivel global. ¿De acuerdo? Según los estudios, también os lo digo que son muy variables, se estima que a nivel planetario podrían haber, algunas estimaciones alcanzan a decir que podrían haber alrededor de cerca de 100 millones de especies diferentes de organismos en nuestro planeta. Si tomamos en referencia que conocemos unos 2 millones y medio, hasta esos 100 millones, pues os podéis hacer idea de que la carencia de información es muy, muy importante todavía. ¿Qué es lo que ocurre? Que aparte de tener una información muy parcial y muy sesgada, los procesos de destrucción de la biodiversidad, de alteración de la biodiversidad, pues están afectando a estas especies, las conozcamos o no las conozcamos. ¿Qué ocurre? Pues que muchas de ellas están desapareciendo o se están viendo afectadas sin ni tan siquiera poder llegar a determinar si tienen una importancia mayor o menor en el conjunto del ecosistema planetario. ¿Qué ocurre? Actualmente se está intentando llevar a cabo el estudio y la protección del máximo posible de áreas naturales a nivel global, y si nos centramos un poquito más en nuestro entorno más cercano, pues a nivel, podríamos decir, estatal o a nivel europeo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que muchos de esos esfuerzos se están centrando en áreas en las que se sabe que la biodiversidad es muy importante, muy, muy, muy importante. A nivel global, a nivel de todo el planeta, la biodiversidad no está distribuida de una manera regular. Existen zonas en las que la biodiversidad pues, presenta unos ratios, unos niveles relativamente bajos, y zonas en las que esa biodiversidad pues alcanza una valoración muy, muy, muy elevada. Esta distribución tan irregular de la diversidad a nivel planetario está producida por diferentes factores. Factores geológicos, factores climáticos, factores topográficos, edáficos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? A nivel planetario, en estos momentos tenemos identificadas 34 zonas como zonas de alta biodiversidad, ¿vale? Es lo que se llaman, el término que normalmente se utiliza, que es un término inglés, es lo que se llaman hot spots o puntos calientes de biodiversidad. Estas 34 zonas son zonas pues, que están distribuidas por todo el mundo. Os voy a leer algunas para que tengáis un poco idea de lo que estamos hablando, a qué estamos haciendo referencia. Pero, por ejemplo, por daros alguna idea, se consideran hotspots, por ejemplo, Nueva Zelanda, por ejemplo, Madagascar, por ejemplo, la zona del Cáucaso,
las montañas de Asia Central, el Himalaya, las Islas Filipinas, la provincia florística de California, la zona del Cabo en Sudáfrica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y casualmente dentro de estas zonas, de alta biodiversidad, puntos calientes de biodiversidad, se encuentra la cuenca mediterránea, la cuenca del mar Mediterráneo en el que nosotros nos encontramos, es en la que vivimos. Es decir, que nosotros estamos desarrollando nuestras actividades diarias, nuestras actividades de ocio, nuestro trabajo, etcétera, en un espacio que está incluido en una zona de gran biodiversidad, como os digo, como es la cuenca del mar Mediterráneo. Dentro de esa cuenca, precisamente, existen 3 zonas que son, digamos, el cogollito de esa biodiversidad en la cuenca mediterránea. Son las zonas, digamos, peninsulares del norte del Mediterráneo. Estaríamos hablando de la península griega, la zona de Grecia, de la península itálica y de la península ibérica, como grandes referentes de la diversidad, no solamente dentro de la cuenca mediterránea, sino en el propio continente europeo. Es decir, que nosotros estaríamos, lo que sería el territorio de la Comunidad Valenciana, estaría dentro de uno de esos hotspots, y dentro de uno de esos hotspots estaría dentro, a su vez, de uno de los espacios, como es la península ibérica, de mayor biodiversidad dentro del conjunto del hotspot. ¿Qué ocurre? Como ya decíamos anteriormente, que toda la biodiversidad a nivel global y por supuesto también a nivel regional, está sufriendo importantes procesos de alteración y destrucción. Si viajáramos un poquito en el tiempo, las actividades humanas, no solamente en la actualidad, sino que desde hace milenios, han interaccionado con la biodiversidad. Desde siempre, desde que el ser humano, digamos, está presente, sus actividades han ido interaccionando con la biodiversidad con la que se encontraba. Lo que pasa es que esas interacciones prácticamente eran asumibles por el medio natural hasta hace prácticamente unos 200 años o 150 años, prácticamente desde que se puso en marcha, en funcionamiento, lo que conocemos como revolución industrial. Previamente, las actividades humanas sí que fueron generando alteraciones también en la biodiversidad. Actividades como podían ser la caza, actividades como podían ser la agricultura, iban alterando la distribución de especies, iban reduciendo poblaciones, se favorecía que unas especies originarias de unos lugares pudieran llegar a otros, ¿vale? Hoy en día, por ejemplo, en el campo agrícola, en la agricultura, lo vemos perfectísimamente. Ese traslado, ese transbordo de especies de unos lugares a otros se ve muy bien. Hoy en día, si vamos a un huerto, podemos descubrir un montón de especies que no son autóctonas, que no son propias de nuestro territorio, ¿vale? Y que tenemos perfectamente asumidas que las tenemos cultivando aquí. Tenemos especies de origen americano muy conocidas, patata, el tomate, el calabacín, los cacahuetes, el maíz, etcétera, etcétera. Tenemos plantas que nos llegaron desde África, por ejemplo, cuando se produjo la entrada de los musulmanes a partir del siglo VIII, trajeron también sus especies, el arroz, por ejemplo, que era de origen asiático, la sandía, por ejemplo, que venía de África. Pero hoy en día eso sigue produciéndose. Seguimos trayendo especies para su cultivo, con lo cual hay un proceso, un transbordo de especies a nivel agrícola. Pero no solamente lo estamos haciendo en la actualidad a nivel agrícola, sino que también lo estamos haciendo al nivel de entrada de especies al medio natural. Como os decía, las actividades humanas
actualmente están alterando y destruyendo una parte muy importante de la biodiversidad, muchas de ellas sin llegar ni tan siquiera a conocerla, y muchas de esas actividades son las que estamos contribuyendo prácticamente a diario a ellas, ¿vale? Actividades como son pues, la generación de residuos y la mala gestión de los mismos, la contaminación atmosférica, la ocupación del territorio por infraestructuras y urbanización o las transformaciones agrícolas, etcétera, etcétera. Podríamos hacer un listado bastante amplio de acciones que tienen su interacción negativa con la biodiversidad y que son las responsables de que se esté produciendo este proceso de extinción de especies a nivel local, regional, continental y, por supuesto, también global. Este proceso de extinción de especies, que actualmente está alcanzando pues, unos niveles muy, muy elevados, es lo que actualmente se está dando a conocer como la sexta extinción, ¿vale? La sexta extinción de especies. En su momento se produjeron a lo largo de la historia geológica de la Tierra, se han producido otras extinciones, pero extinciones siempre producidas por causas naturales, ¿vale? Por citaros algunas, por citaros las 5, en el Ordovícico, hace unos 439 millones de años, fue la primera gran extinción conocida. En el Devónico, hace 367 millones de años, la segunda. En el Pérmico, hace 251, la tercera. En el Triásico, hace 210 millones de años, la cuarta. Y la quinta, que posiblemente sea la más conocida, que se produjo en el Cretácico hace 65 millones de años, fue la que produjo la extinción del grupo de los dinosaurios. Aparte de muchos otros grupos biológicos también se vieron afectados. Todas estas extinciones se produjeron, como os digo, por causas naturales. Actividad volcánica, cambios climáticos, impactos de asteroides, son los responsables de estos procesos de extinción que ocurrieron en el planeta. Lo que ocurre es que estas extinciones generalmente fueron extinciones que ocurrieron, como os digo ya, por causas naturales y además en periodos de tiempo relativamente largos, ¿vale? La gran diferencia con la extinción que se está produciendo en estos momentos, que es la sexta extinción, ¿vale?, es que es una extinción que se está produciendo con una velocidad increíble. En cuestión de años, décadas, un siglo, siglo y medio, se están perdiendo muchísimas especies, ¿vale? Y en este caso las causas no son naturales, las causas son única y exclusivamente atribuibles a la actividad humana. La actividad humana es la responsable de esta gran extinción que se está produciendo en estos momentos. Una actividad humana que está caracterizada por la dinámica que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Una dinámica económica, laboral, social, etcétera, etcétera, basada en procesos que consumen grandes cantidades de materias primas y recursos que salen del medio natural en el que principalmente se encuentra la biodiversidad de la que estamos hablando, ¿vale? Actividades que, aparte de consumir, devuelven a ese medio natural gran cantidad de materiales y sustancias en forma de residuos de muchas tipologías, residuos líquidos, residuos gaseosos, residuos sólidos, ¿vale? Y además consume grandísimas cantidades de energía que también salen del medio natural principalmente. Por tanto, nos hemos de plantear cómo parar, cómo desacelerar ese proceso de extinción de especies que está ocurriendo en la actualidad. Bueno, voy a intentar compartir un momentito una presentación con vosotros. Como os decía, tenemos que plantearnos medidas, acciones tendentes a tratar, como os decía, de reducir, desacelerar,
impedir que el proceso de destrucción, de extinción biológica, pues siga marchando como sigue en estos momentos. Entonces, estas posibles acciones podemos enmarcarlas en 4 grandes grupos de desarrollo. Tendríamos esta que veis aquí, que pone acciones de carácter técnico y científico, ¿vale? Que estarían enfocadas principalmente a la recuperación de especies y hábitats en los que viven esas especies, ¿de acuerdo? Sería un proceso, pues bueno, evidentemente muy enfocado al trabajo de personal muy formado y especialista en el campo necesario para poder llevar adelante estos procesos. Luego tendríamos también acciones de carácter legislativo y normativo, a través de las cuales se pudieran conseguir marcos jurídicos en los que la biodiversidad se viera protegida, tanto a nivel de especies como de los espacios en los cuales se encuentran esas especies, ¿vale? Sería muy importante ir mejorando esos marcos legislativos y normativos. A nivel europeo, a nivel estatal, pues tenemos marcos bastante interesantes. Por ejemplo, a nivel europeo tenemos 2 directivas muy conocidas, que son las directivas Hábitat y la directiva sobre aves, ¿vale? Que introducen pues, marcos que han de ser traspuestos a los Estados miembros de la Unión Europea, pero que dan ya un juego posible para ir generando esos espacios protegidos para las especies y para los ecosistemas. A nivel valenciano tenemos también un marco legislativo también bastante interesante, como es la Ley de Espacios Naturales Protegidos, no sé si la conoceréis, pero bueno, si la buscáis en internet la encontraréis enseguida, en la cual existen ya una serie de figuras para llevar a cabo la protección de espacios naturales, pues desde la figura de parque natural, que posiblemente sea la más conocida, hasta otras como las de monumento natural o paisaje protegido, hasta completar, si no recuerdo mal, creo que habían 7 figuras en total de protección de espacios naturales a nivel de la Comunidad Valenciana. Tenemos algunas figuras también muy interesantes, que digamos que se han implementado hace relativamente poco tiempo, bueno, ya algunos años, como una podría ser, por ejemplo, la microrreserva de Flora, ¿vale? Que tiene ya 20 y tantos años, ¿vale? Que es un invento, y un invento con este término quiero destacarlo de una manera positiva, ¿eh? Es un invento que se realizó aquí, en la Comunitat Valenciana, y que luego ha sido exportado a otros países como figura de protección y de gestión de pequeños espacios naturales en los cuales existe una diversidad florística de gran valor. Y luego, por ejemplo, también tenemos las reservas de fauna, ¿vale? Que también es otra forma de protección de pequeños espacios en los cuales existen unos elementos biológicos animales también de manera importante a proteger. Luego tendríamos otra línea de actuación que serían las acciones comunicativas, a través de las cuales pues dará a conocer al público en general no solamente la biodiversidad, sino una cosa muy, muy importante, que muchas veces se nos queda fuera, porque la biodiversidad es muy importante conocerla, pero también hay que conocer, esto que pone aquí, los servicios y los valores que tiene esa biodiversidad, ¿vale? No solamente tenemos que saber que hay leones y elefantes en África, sino también tenemos que saber los valores que nos genera la biodiversidad en general o los servicios que nos presta, que luego lo haremos un poquito de ellos. Y por último, otra línea de trabajo para fomentar la biodiversidad y frenar su proceso de degradación y extinción serían las acciones o las líneas de carácter educativo y formativo, ¿vale? Muy importante llevar a cabo pues, programas de educación ambiental o ir introduciendo de una manera muy importante, de una manera más importante en programas educativos, de centros educativos, la biodiversidad como otro factor a tener en cuenta en los temarios que se tratan en distintas asignaturas, ¿vale? Luego os enseñaré también algunos, a ver cómo vamos de tiempo, que vamos mal, ¿vale? Os enseñaré algunos casos de cómo han introducido esta biodiversidad en los centros educativos. Luego, fijaros, por ejemplo, en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, existen 2, ¿vale? Que son el 14 y el 15, que nos hablan directamente del valor de la biodiversidad. De los 17 ODS, 2 son directa y exclusivamente tendentes a la protección y la mejora de la biodiversidad, como son
el 14 que nos habla de la diversidad a nivel marino y el 15 que nos habla a nivel terrestre. ¿De acuerdo? Bueno, pues está claro que tenemos que movernos, tenemos que cambiar muchas cosas, que tenemos que apretarles a las instituciones para que pongan también lo que han de poner de su parte, pero, como os decía, ¿qué nos da la biodiversidad? Pues bueno, aparte de su propio valor intrínseco, que solamente por eso ya tendríamos que protegerla y mejorarla, simplemente por eso ya tendríamos que hacerlo. Aparte de eso, si hablamos desde un punto de vista un poquito más antropocéntrico, un poquito más egoísta, pues la verdad es que la biodiversidad nos ofrece una variadísima y una altísima cantidad de recursos y servicios que estamos utilizando a diario, a diario. A nivel de recursos, pues bueno, os podéis imaginar que todo lo que sean derivados de zonas boscosas, frutos, madera, productos que luego se han utilizado como medicamentos, como elementos para el textil, pinturas, etcétera, etcétera. Podemos hacer un listado muy largo. Todo eso nos viene desde la biodiversidad. Y luego, a nivel de servicios, pues tendríamos que la biodiversidad también nos ofrece servicios culturales, nos aporta servicios ecosistémicos muy importantes que no vemos, pero la biodiversidad también participa en procesos como los ciclos de nutrientes, la generación de suelos fértiles, también participa en el ciclo del agua y luego también participa en servicios de regulación. Todos los que vivimos en la costa, en la zona litoral, por ejemplo, todas las marjales, zonas húmedas, tienen un valor muy importante porque nos protegen de inundaciones, nos protegen de temporales que vienen del mar, no solamente las zonas húmedas, las marjales, también las zonas dunares, aunque hoy en día está todo muy degradado, por desgracia, ¿vale? Pero también nos aportan beneficios, por ejemplo, de cara a la lucha contra el cambio climático, que como decía en la introducción, es un tema que hoy está muy de moda, pero que también tiene su parte de efecto negativo sobre la biodiversidad, pero la biodiversidad también tiene su parte de papel como elemento muy importante para poder luchar contra el cambio climático. Todo lo que es el tema de favorecer y mejorar las zonas boscosas, las zonas forestales, pues bueno, entraría en ese juego. Y como me quedan 10 minutos escasos, voy a entrar un poquito a explicaros pues, qué cosas podemos hacer nosotros con una serie de ejemplos. Perdona, Primero, Víctor, dime. no te quedarían 10 minutos, o sea, te quedarían en principio 2. Te doy ¿Dos? un pequeño margen por si quieres presentar los proyectos, pero Vale, pues muy rápidamente. pasar. Muy rápidamente. Gracias. Bueno, esto ¿lo veis? ¿La presentación la veis que he cambiado? Sí, sí. Vale, bueno, esto es una guía de recursos, es una guía de recursos sobre biodiversidad, ¿vale? Que hay una recopilación de recursos sobre biodiversidad muy, muy, muy grande, ¿vale? Os la pasaré por correo electrónico por si la queréis compartir con la gente que está viéndolo, ¿vale? Que genera RECIDA. RECIDA es la red de centros de información y documentación ambiental. Entonces, en esta guía tenéis centenares de recursos que muchos de ellos los podéis descargar. Hay libros, hay audiovisuales, hay exposiciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Como un recurso. Luego os quería enseñar los recursos que tenemos nosotros del centro, pero me parece que no lo voy a poder ver ahora. Vale, a ver. Y os voy a enseñar un par de casos. Por ejemplo, esto es el boletín que editamos en el Centro de Educación Ambiental. Aquí recogimos un caso de un instituto que está trabajando el tema de la biodiversidad. Porque la biodiversidad en los centros educativos la podéis trabajar de tres maneras. O a través de los contenidos que impartáis en el aula, o bien trabajando en el patio, a través de un proceso de reforestación, revegetación, renaturalización del patio, o bien trabajando en el exterior del centro si tenéis la suerte de tener un centro en un espacio rural o al lado de un espacio natural, como es el caso este. Este es un instituto de Ribarroja, y es el KIM, ¿vale? Que tiene el río Turia a su lado. Entonces, todo el contenido de las diferentes asignaturas que trabajan en el
en el instituto, o gran parte de las asignaturas, lo trabajan en relación a la biodiversidad y los espacios naturales del río. Pues desde la asignatura de educación física hasta química, tecnología, sociales, biología, etcétera, etcétera. Un caso parecido lo tenéis ahí en Alicante, que es el caso del IES Libertas, que está en Torrevieja, si no recuerdo mal, al lado de La Mata, ¿vale? Del Parque Natural de La Mata, que lo trabajan también de la misma manera, plástica y tal, pero en relación al Parque Natural de La Mata, ¿vale? Y sobre todo trabajando con un pequeño, una especie en concreto que es el chorlitejo patinegro, ¿vale? Que digamos que es un poco su emblema de trabajo en el centro. Esto sería el caso de un CAR, de un centro rural, que han trabajado en la Serra Calderona con el Ofegabous o gallipato, que es este anfibio, y lo han trabajado con las personas del parque, ¿vale? Para generar espacios para recuperar la especie, y han tenido, pues bueno, el animalito lo iban pasando de casa a casa con los nanos, y bueno, pero era una manera de trabajarlo. Este caso que también os quiero enseñar es cómo han recuperado un patio de un colegio en Castellón, un patio en un colegio urbano, completamente urbano. Solamente os voy a enseñar la foto del final para que veáis un poco, a ver, aquí, estas tres fotos. ¿Veis? Esto es antes de la actuación, esto es durante la actuación, y esto que veis aquí es cómo está quedando el patio 2 años después de la actuación. Que veis aquí una foto, como el arbolado ya empieza a desarrollarse. Se han pasado prácticamente de un patio que era como un desierto a un patio renaturalizado en el que tienen espacios para juegos, para utilizarlo a nivel didáctico, porque han utilizado todo vegetación autóctona, han recuperado zonas de matorrales, zonas de arbolado autóctono, ¿vale? Muy interesante la actuación. Y este sería, a ver si entra, el caso de un cole de Nules que trabajan con primaria e infantil, ¿vale? De cómo han introducido la temática de la biodiversidad en el aula. O sea, cómo trabajan a través de las distintas actividades en el aula y en el patio este tema. Y como creo que ya me he pasado algún minutillo, si me desmentís, pues yo sigo hablando, y si no, pues me estaríamos gustaría ya, seguir podiendo hablando, pero ya me parece que ya. estaríamos fuera de tiempo. ¿Un minuto me queda? Un minutillo solo. Un minuto. Venga, a ver si puedo entrar. ¿Veis lo que estoy compartiendo en la pantalla ahora? La web de la Consellería. Sí, se ve correctamente. Sí. Vale, bueno, simplemente enseñaros unos recursos que hemos elaborado en el Centro de Educación Ambiental, que podéis acceder por la web de la Consellería, sobre biodiversidad, sobre todo para primaria. Entráis aquí al Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana y veis que pone aquí recursos educativos. Bueno, podéis acceder ahí y tenemos aquí recursos educativos, tenemos distintos materiales. Bueno, no voy a enrollarme ahora con esto. Podría estar un buen rato. Y tenemos unos aquí que pone biodiversidad, ¿vale? Que os los podéis descargar. Hay uno, este es muy chulo, que es biodiversidad en el centro educativo. Lo podéis utilizar con los nanos de primaria, incluso con los de infantil, los más mayores, yo creo que igual también. Es un material tipo recortable para mostrar la diversidad que tenéis en el centro educativo y alrededor del centro educativo. Un poco como punto de entrada si queréis trabajar este tema con los chiquillos, y las chiquillas en clase. Puede servir como punto de entrada y un poquito de dinamización de ese trabajo que podéis realizar sobre biodiversidad. Y ya está, no me alargo mucho más. Gracias. Pues gracias a ti, Víctor, por querer estar aquí hoy con nosotros y nosotras, pese a que estás de vacaciones y has tenido que hacer un pequeño inciso, pues para compartir esta información con nosotros, y siento que no hayas podido acabar o profundizar más en los proyectos que se están llevando a cabo en los centros. Bueno, pues Muy bien. muchas gracias. De todas maneras, os enviaré las presentaciones y si las queréis compartir, pues nada. Sí, por favor. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahora damos paso a Carolina Martín. Ella es bióloga y técnica de espacios naturales, educadora ambiental y activista ecologista, experta en temas de biodiversidad, bosques e incendios. Es coordinadora del área de conservación de la naturaleza de Ecologistas en Acción y ha coordinado la campaña Sin biodiversidad no hay vida, y que va a presentar ahora.
Bienvenida, Carol, cuando quieras. Vale, hola, sí que me oís y me veis Sí. correctamente, ¿no? Vale, pues nada, decía que eso, que sobre todo, ante todo, lo primero, agradecer que hayáis querido contar con Ecologistas en Acción para esta jornada, ¿vale? Y especialmente, pues agradecer, porque es verdad que en los tiempos sí que es de agradecer el interés en este tema de la biodiversidad, de la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas y también especialmente en nuestra campaña Sin biodiversidad no hay vida y de manera concreta en la exposición. Bueno, a mí como me han dado 10-15 minutos, pues yo lo que voy a hacer es ir bastante al grano, voy a intentar ser breve, ¿vale? Y bueno, yo he organizado mi intervención. Primero voy a hacer una breve introducción de lo que es el contexto de de por qué en Ecologistas en Acción entendimos en su momento y seguimos entendiendo ahora que se hace necesario, que es muy necesario hablar de la biodiversidad. Por suerte, gran parte de ese contexto ya lo ha contado mi compañero panelista Víctor, lo cual es genial porque a mí me daba como rabia no haber podido extenderme más en lo que me parecía como fundamental, entender la biodiversidad, el problema de la pérdida de biodiversidad y deterioro de los ecosistemas. Entonces, como gran parte ya lo ha hecho Víctor, pues estoy muy contenta por eso. Y luego Fernando Valladares, que también ha sido colaborador de la campaña y colabora también con Ecologistas, que ya le habéis tenido en sesiones anteriores, con lo cual, por esa parte no me he querido extender mucho, pero bueno, me parecía importante contextualizar la campaña en el por qué habíamos entendido que se hacía necesario esto. Una segunda parte también muy breve en la que hablaré un poquito de la campaña, porque la campaña ha sido extensa y hemos hecho un montón de actividades. Y por último, me centraré en hablar de la exposición, que os interesa especialmente para poder luego moverla por los centros escolares y demás. Entonces, yo también traigo una pequeña presentación que voy a compartir pantalla. Vale, pues entonces he quitado mi cámara. Si os parece, seguimos así. Luego, como no me tenéis que ver ahora, solo me tenéis que oír, pues lo podemos hacer así. Muy bien, de acuerdo, sin problema, gracias. Vale, a vosotros. Pues bueno, es lo que tiene también a lo mejor el internet rural, ¿vale? Me disculpáis todos los que estáis al otro lado. Vivo en un pueblo muy pequeño y bueno, pues el internet rural es lo que tiene. Dicho esto, nada, como os decía, voy a hacer esas tres partes, pero voy a ir al grano, voy a ser breve porque eso, tengo pocos minutos. Como decíamos, la campaña Sin biodiversidad no hay vida. Como ya ha explicado Víctor, me ahorra también tener que extenderme un poco más aquí. Es verdad que que la biodiversidad siempre se asocia con la cantidad de especies y ni siquiera es realmente eso, ¿no? Es sobre todo la diversidad de especies animales, vegetales y hongos, que siempre se nos olvidan y son otro reino diferente. Por supuesto, también la variabilidad genética y también la variabilidad de ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas de los cuales forman parte. Y eso muchas veces se olvida cuando se habla de biodiversidad. Parece que entendemos que algo o que hay mucha biodiversidad en un lugar cuando hay muchas especies y no necesariamente tiene que ser eso. Como yo le digo muchas veces a los chavales y chavalas cuando trabajo en cosas de educación ambiental, yo les digo, hasta un charco que se produce de manera reiterada en la puerta de tu casa, cada vez que llueve un poco, es un pequeño ecosistema, porque seguro que tiene su variedad de especies allí bien integradas y bueno, pues hasta eso puede ser un pequeño ecosistema y por tanto puede ser biodiversidad. ¿Y por qué es tan diversidad? Pues también lo ha explicado bastante Víctor, con lo cual me ahorra también extenderme con esto, ¿no? Pues bueno, la biodiversidad, como hemos dicho, que es la variación de especies, también las relaciones que tienen ellas, que construyen estos ecosistemas, pues podemos entender que una biodiversidad en equilibrio, unos ecosistemas en equilibrio, son clave para el correcto funcionamiento de los procesos o servicios ecosistémicos. Procesos ecosistémicos, si hablamos desde un punto de vista, digamos, biológico, ecológico,
o servicios ecosistémicos si hablamos desde un punto de vista antropocéntrico, ¿no? Todos aquellos servicios que nos presta de manera gratuita la biodiversidad y sin los cuales es imposible básicamente el sostenimiento de la... Aquí pongo algunos ejemplos, Víctor ha nombrado bastantes más, pues desde el agua que bebemos, la energía que consumimos, los nutrientes de los que nos alimentamos, el suelo sobre el que cultivamos, las propias plantas y su diversidad genética que cultivamos, en fin, un montón de industrias, o sea, también la economía dependen directamente del estado de la biodiversidad. Por supuesto, las actividades primarias, agricultura y ganadería, también las medicinas, algo tan importante, el turismo, otra gran industria, y también, por supuesto, la tecnología. Esto, dicho así, a grandes rasgos, es decir, que si nos pusiéramos a analizar de manera más concreta cómo es de importante la biodiversidad en general por sí misma, pero también especialmente para la especie humana, pues bueno, nos podrían salir un montón de ejemplos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces analizamos la biodiversidad como algo meramente simbólico o, digamos, pues la pérdida de especies, ¿vale? Pensamos en la pérdida de alguna especie que puede ser significativamente importante, pues podemos pensar, no sé, en la desaparición del lince, del urogallo, ¿no? Si se produjera, quiero decir, en la posible desaparición de esas especies, en la extinción ya sucedida de otras, pero nos cuesta visualizar o entender esta biodiversidad o esta red que necesita estar en equilibrio para el correcto funcionamiento del también por dar algunos datos, veamos la importancia de esto, el 25% de las especies están amenazadas, 1 millón de especies están en peligro de extinción. Esto es lo que se dice en algunos sitios como la sexta extinción, que como ya ha explicado Víctor, las 5 anteriores, y sí que ha entrado también un poquito en las causas antropocéntricas de esta sexta extinción, pues tampoco me voy a extender. Se habla de causas humanas porque se ha analizado que el ritmo de extinción es centenares de veces más alto que la media calculada a lo largo de los últimos 10 millones de años. Por lo tanto, sí está claro que las causas antropocéntricas. Y pues por, digamos, desglosarlo un poquito, pues bueno, podemos hablar de que tenemos en extinción el 40% de las especies de anfibios, casi el 33% de corales, tiburones y parientes de tiburones, el 33% de mamíferos marinos, 25% de vertebrados terrestres y de grupos de plantas. La pérdida de especies vegetales es 500 veces mayor a la ratio natural de extinciones y algo también muy importante, desde 1990 se ha perdido el 70% de la diversidad genética de los cultivos, algo también muy importante a nivel global. Como os decía, esto no es solo datos, no son solo números que por supuesto son importantes. Estar hablando de una sexta extinción de especies es importante, es relevante. Perder una sola de las especies es importante, pero si además entendemos que esto significa que la red, que el equilibrio se rompe, se pierde, pues podemos entender todo lo que venimos explicando anteriormente. Algo importante, que ahora veréis por qué, y que ha formado parte especialmente de nuestra campaña Sin biodiversidad no hay vida, pues que el 80% de las especies de insectos que existían hace 30 años han desaparecido, el 41% de las especies actuales está en clara regresión y el 30% se encuentran directamente amenazadas. Esto, por ejemplo, podemos tener una visión, si hablamos de lo que llamamos el efecto parabrisas, ¿no? En los viajes largos que hacíamos en coche hace apenas 10 años, teníamos que incluso parar a medio camino para limpiar el parabrisas porque se nos había llenado de, bueno, pues de bichitos que habían muerto a lo largo de nuestro recorrido, ¿no? Y ahora esto no sucede. Y bueno, ¿qué está pasando con los océanos? Por mencionar un ecosistema frágil tan presente en la Comunidad Valenciana, también a nivel global, pues problemas con vertientes
plásticos, con acidificación de los océanos y con sobrepesca. No me voy a extender, ahí tenéis algunos datos por avanzar. Y luego esta diapositiva que también me parece importante, que analiza un poco lo que son las causas directas de esta pérdida de biodiversidad y deterioro de los ecosistemas y también las causas indirectas. Como veis aquí, que insisto, no me voy a extender en analizar cada una, pero veis que están todas íntimamente relacionadas, ¿no? Tanto las causas directas que las tenemos abajo, el cambio de clima, el cambio de hábitats, la sobreexplotación de estos recursos naturales, etcétera, como las causas indirectas que las tenemos arriba, ¿no? Toda esta red de causas al final confluyen en esta pérdida de biodiversidad y deterioro de los ecosistemas. Y también, ¿qué otras cosas están por nosotros? Además de, como decía, básicamente, pues, como vemos aquí, regulación de la calidad del aire y del clima, protección frente a amenazas y fenómenos extremos, control de organismos dañinos para el humano y un paradigmático del cual podemos aprender mucho es del tema de la COVID, como una zoonosis ha producido por este deterioro de los ecosistemas, esta destrucción de los ecosistemas. Aquí, esto es un ejemplo de la presencia de artículos en prensa. Esto lo pongo para que se vea cómo la biodiversidad, que es la que tenemos en verde, y el cambio climático compiten un montón en presencia en los medios. Eso no significa que no sean importantes, significa que no les damos la importancia. A nosotros en Economía nos gusta hablar de emergencia ecológica, y pérdida de diversidad como dos caras de la misma moneda. Y bueno, nuestra campaña Sin biodiversidad no hay vida, queremos darle un protagonismo muy especial a los insectos y hay una parte específica de Sin insectos no hay vida. Aquí vemos alguna la exposición muy brevemente para que veáis que ya he recorrido muchos centenares visitar nuestra página web porque todo lo que yo os pongo de acciones que ha hecho la campaña, desde acciones de calle, materiales de toda índole, infografías, informes, etcétera, mucha presencia en redes sociales, etcétera, lo podéis consultar en nuestra web. Entonces, no extenderme, me gustaría que visitarais la exposición, así, la web. Y supongo que veis ahora también el PDF que tengo aquí puesto de la exposición. Entonces, pues bueno, aquí veis que lo que es una exposición muy vistosa, muy propicia para los centros escolares porque tiene mucha imagen, es sí, dime. Estamos fuera de tiempo, tendríamos que ir Ya acabando voy a terminar. Sí, ya termino. Bueno, como decía, es muy vistosa, muy visual, ¿vale? Simplemente quería que la vierais. La paso así lentamente, no me voy a entretener, no os preocupéis que ya termino. Y lo que tiene en el contenido es básicamente lo que hemos estado comentando, ¿no? El problema de la pérdida de biodiversidad, ¿vale? Las causas de esta pérdida de biodiversidad, las causas directas, las causas indirectas, todo lo que hemos estado comentando. La cuestión de hablando de todos los procesos ecosistémicos, una mención a la polinización por este protagonismo especial de los insectos, ¿vale? Aquí vemos la exposición, me queda un minuto, ¿vale? Aquí veis Estamos pues, fuera el de contenido de la tiempo. exposición. Sí, ya termino. La biodiversidad como fuente de placer, que también lo comentaba Víctor, y en concreto 3 diapositivas del País Valencià que hablan de las especies exóticas invasoras, ¿vale? De la biodiversidad local, de los pueblos y ciudades, ¿vale? Que merece mucho la pena que conozcáis las amenazas concretas y un territorio de biodiversidad como es vuestra comunidad, que es maravilloso. Y ya he terminado, muchísimas gracias y perdón por haberme extendido unos minutos al final. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Yo sé que es difícil ajustarse a tiempos tan pequeños, Sí. pero bueno, gracias por tu intervención y
Y nada, espero que ahora pondremos el enlace para la gente que pueda estar interesada en la exposición, que pueda solicitarla y exponerla en sus centros como un recurso más para sensibilizar al alumnado sobre la importancia de esta biodiversidad. Pues muchas gracias, Carolina, y continuamos. Gracias. Bueno, pues ahora sí, ya pasamos a las experiencias de los centros y la primera de ellas és a càrrec de Mari Carmen Hurtado, mestra de primària i directora del CEIP Els Garrofers, que és un centre d'Elx, Algoda Matola, i Jesús Alfonso, mestre de primària del mateix centre i membre de la Societat Il·licitana d'Ornitologia i de la SECEMU, que és la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos. I també es dedica a l'anellament científic d'ocells i estudi de diferents espècies d'aus migratòries. Ens parlen a continuació del seu projecte Som Natura. Benvinguda, Mari Carmen, benvingut, Jesús, teniu la paraula. Gràcies. Bé, doncs, bon dia. Anem a intentar ser breus. Sé que serà difícil, però bé, la primera part és la meva, que és molt curteta, que és connectar, no? Com tots els projectes que lleven en el col·le el connectem en la realitat de l'aula. Primer de tot volem, perquè Conxe ens ha presentat a Jesús i a mi, però volem que conegueu el col·le. Per això anem a compartir un vídeo, espero que es veja, que són trossets que hem agafat d'un vídeo de presentació que fem per a les famílies. I veieu, sobretot, imatges de com tenim l'entorn del col·le. Es veu? Está empezando a cargarse, sí. Vale. Benvinguts al CEIP Els Garrofers. La nostra escola està situada en la partida d'Algoda, polígon 1, número 103A. I som centre d'escolarització dels xiquets i xiquetes de les partides de Penya Les Àguiles, Pla de Sant Josep, Matola, Algoda i Algorós. Contem amb servei de transport i de menjador, amb cuina pròpia i menús adaptats a les diferents al·lèrgies o intoleràncies alimentàries. El nostre horari és de jornada partida. L'AMPA del centre organitza l'aula matinera des de les 7:30 hores i extraescolars, ball, robòtica, anglès, gimnàstica rítmica, multiesport, a les vesprades. El centre està format per 2 edificis. En el més gran és on estan les aules de l'etapa de primària, el menjador, l'aula d'informàtica i música i els despatxos. Al final del pati està la zona d'infantil, amb les seues 3 aules i la seva zona de pati amb parc infantil separat del pati de primària. En la zona de pati de primària comptem amb una pista de multiesport i 2 porxes. En un d'ells es troben els vestuaris i lavabos. I al pati d'infantil hi ha una zona de parc i una altra per a jocs de terra. En la part davantera del centre estan l'aula de naturalesa, la gàbia i l'hort escolar. En el nostre centre s'imparteixen els ensenyaments d'infantil i primària. Seguint el nostre projecte lingüístic, el valencià té un major pes, sent els percentatges establits per a infantil de 62% valencià, 29% castellà i 11% anglès, i per a primària un 47% valencià, 37% castellà i 17% anglès. Bé, com heu vist al vídeo, el valencià té un gran pes a la nostra escola i no sé si em podeu... Ara sí. El valencià té un gran pes a la nostra escola. Encara que nosaltres estem en una zona catalogada de predomini lingüístic valencià, el nostre alumnat és majoritàriament castellanoparlant. Pensem que és primordial que l'alumnat vega que el valencià com una llengua real de comunicació i si a més la poden relacionar amb activitats que els agraden, creiem que estem favorint una situació ideal d'aprenentatge de la llengua. Per aquesta raó, totes les activitats que vos anem a comentar
es realitzem amb el valencià com a llengua vehicular. Com a mostra, vos puc dir que hem vist que xiquets inclús de 3 anys, quan veguen a Jesús pel pati, intenten parlar-li sempre en valencià, perquè ells pensen que Jesús no sap parlar castellà. Una vegada situat, crec que ja vos heu fet una idea més o menys de com és el col·le, vaig explicar-vos una miqueta com us organitzem, sobretot a nivell intern, no? I davant de l'administració. Per a desenvolupar les activitats, la que més costa millor quadrat és la dels tallers a l'aire lliure, que ara vos explicarà Jesús, però perquè intervé tot el centre. La cap d'estudis, a l'hora de fer l'horari de Jesús, Jesús també el tenim perquè per part del PAM demanem sempre un tutor més, un mestre de primària més, que afavorís organitzar-nos d'esta manera. Ella li assigna una sessió a cada grup i aquesta sessió apareix com a comunicació oral del valencià. I a infantil li apareix com a recolzament. Jesús es coordina amb les tutores per a veure el tipus de taller que va fer cada setmana o cada 15 dies, ja depenent del que estiguen treballant. I també es coordinen per a veure si es pot aprofitar algun contingut que estem treballant en les àrees, sobretot de ciències de la naturalesa. El que fan també és coordinar si l'activitat o el taller que van a fer el van a fer desdoblats o el van a fer en gran grup. Si ho fan en gran grup, treballen Jesús i la tutora alhora a l'aula, però si ho fan desdoblats, Jesús se'n va en un grup a l'aula de la natura generalment, que heu vist que el tenim al pati, i la tutora es queda en classe, en l'altra meitat. La meitat que es queda en classe, com és competència oral, s'aprofita per a treballar jocs del tipus jo que és el tabú, el parauleja, paraula intrusa, fan debats o exposicions que ja han preparat prèviament, en continguts relacionats amb la biodiversitat o no té per què. Això ja es coordinen ells i així ha de quedar reflectit en la programació d'aula. Totes aquestes activitats, com he dit, estan en la programació i intenten connectar qualsevol àrea de cada grup. No té per què ser valencià o socials o naturalesa. Per exemple, ja Jesús no sé si explicarà algun dels tallers que va fer en matemàtiques o alguna altra àrea. Amb l'AMPA també tenim una coordinació perquè encara que la majoria del material és reciclat i aprofitem el que tenim al nostre entorn, sí que n'hi ha una part que n'hi ha que comprar. Com que el centre té el material socialitzat, el que fa, i és l'AMPA en la que s'encarrega de comprar-lo, l'AMPA li ha proporcionat a Jesús un llistat dels proveïdors on Jesús pot anar o demanar el material que necessita i l'AMPA és la que després pot pagar el material que s'ha utilitzat, també com a organitzatiu. I bé, jo ja només dir-vos que com a centre el que busquem en totes aquestes activitats és despertar en el nostre alumnat l'interès i el respecte i la cura del medi ambient partint sempre del seu propi entorn. Nosaltres tenim la sort que estem en un centre rural, estem enmig del camp, al costat d'un parc natural, però jo penso que moltes de les activitats que vos va ensenyar Jesús poden portar-se a terme en un col·le també que no estigui enmig del camp. I ja vos deixen ell. Bé, jo volia, reprenent el plantejament que va fer Agustín, aquell mestre professor de filosofia, en les jornades que van fer sobre igualtat, coeducació, etc., que preguntava què fem cada dia o habitualment als nostres centres pel tema de la igualtat, la coeducació i lluitar contra la violència masclista, etc. Doncs ho he plantejat també d'esta manera. Què fem al nostre centre, a la nostra escola, per treballar, conscienciar i educar al voltant de la biodiversitat. Aleshores, posarem ara una presentació per a que vegeu. He fet un índex de 7 activitats o 8 activitats, o diguem-ne 8 punts, en els que d'una manera o altra, directament o indirectament, treballem el tema de la biodiversitat i activitats i
presenten recursos i al final l'objectiu és crear coses concretes que puguem instal·lar al centre i que fomenten precisament aquesta presència de tot tipus de biodiversitat. Els tallers de l'aire lliure, com ha comentat Mari Carmen, l'aula de la natura, allà el que fem és observació directa, tant de fauna com de flora, anem als bancals que hi ha al voltant del centre, repleguem mostres, els xiquets registren en un quadern de camp les espècies que troben, etc. També intentem aprofitar sempre, com ha dit Mari Carmen, els arbres, per exemple, o tots els peus vegetals que tenim al centre, com són els garrofers, els pins, la carrasca que tenim o la tipuana, per a fer manualitats. Si veieu a continuació, passa enrere, fem tot tipus de manualitats, per exemple, amb els fruits, les llavors i tot el material, diguem-ne, vegetal que genera els arbres que tenim al centre, d'acord? No passa res. Aquí el que veieu ara és un niu de pupús que tots els anys crien en un orifici d'un dels garrofers més grans que tenim al centre i li van posar una càmera de fototrampeig per controlar una miqueta el tema de les cebes que fan els pollets, etc. Vull dir que això és una zona, el que veieu és totalment real, vull dir, una cosa que tenim al pati i que intentem que els xiquets respecten aquesta zona per a no molestar als ocells durant l'època de reproducció. També organitzem tallers científics per a que els xiquets, introduir els xiquets en el tema de la ciència i dels experiments, però a un nivell molt bàsic, òbviament, amb tallers sobre capil·laritat dels líquids, magnetisme i coses així, reaccions, etc. I com ha dit abans Mari Carmen, intentem sempre connectar els tallers moltes vegades amb els continguts dels currículums de ciències de la naturalesa i socials, d'acord? Veieu aquí alguns exemples de la carrasca que tenim a l'entrada de l'escola, fem penjolls, fem quadres amb els aglans, amb totes les parts dels arbres. Això són els trossers que el conserge, que té un gran paper, el conserge Antonio, que està molt implicat en el centre, i gràcies a ell la veritat és que podem fer moltes coses perquè és una persona molt activa, que li agrada també molt la biodiversitat i sempre que pot ens ajuda. I els troncs que podem i tota la matèria vegetal l'aprofitem, com veieu aquí, per a fer penjolls, per a fer avaloris, etc. Després tenim l'hort escolar, seria el punt 2. L'hort escolar, com he posat aquí, els xiquets es fan càrrec d'ell, el cuiden, reconeixen les espècies d'hortalisses que planten. I clar, l'hort escolar, a banda del jardí que tenim, és, diguem-ne, un espai especial per a que la biodiversitat que tenim o que puguem acollir trobi aliment, trobi refugi, lloc de descans, etc. D'acord? I l'hort escolar és un hort escolar ecològic, òbviament, no tirem productes químics per evitar trencar qualsevol tipus de contaminar el terra, el sòl de terra i trencar la cadena tròfica. Continuem. Això és una panoràmica del nostre hort escolar. Una altra de les actuacions que hem dut a terme és la construcció d'hotels d'insectes i uns tallers relacionats amb els hotels d'insectes, on els xiquets anotaven, diguem-ne, els passos que els insectes, que els himenòpters o els lepidòpters, tots els tipus de famílies d'insectes que puguen ocupar aquests hotels, treballen sobre el seu cicle de vida i els serveis, diguem-ne, també ecosistèmics, com ha comentat abans la companya d'Ecologistes en Acció i el company Víctor Benlloc, que generen, els beneficis que ens aporten. Per exemple, quan vam organitzar el tema de l'hotel d'insectes, el primer que vam posar era època en la que dues o tres espècies de vespes pol·linitzadores estaven introduint les erugues dins dels orificis de les canyetes, d'acord? Per a posar-les... Sabeu que les vespes, per si hi ha algú que no ho sap, aquesta espècie d'insectes posen un ou al fons d'aquests orificis, d'aquestes canyetes, comencen a omplir-lo com si fos un rebost, una despensa d'erugues que van caçant de l'hort o del jardí o per ahí, o dels bancals adjacents,
i sellen l'entrada d'aquestes canyetes dels orificis amb fang que recullen en la boca, el sellen. Quan l'ou eclosiona i ix la larva, comença a menjar-se les erugues d'aquestes espècies que poden convertir-se en plaga per als horts i per a les masses forestals, i aquesta larva de vespa pol·linitzadora, diguem-ne, que torna a reiniciar el cicle de vida, no? Creix, es converteix en una vespa adulta, trenca l'entrada que ha sellat la mare amb fang i torna a iniciar-se el cicle una altra vegada, d'acord? El que veieu ara a la presentació és un dels diferents hotels d'insectes que hem fet, d'acord? Estem fent, bueno, setmanalment n'hem fet ja 7 o 8, d'acord? Un per classe. Continuem. També la compostera és una part important que hem introduït en el col·le. Per què? Perquè, bueno, a banda de que estalviem un munt de quilos de menjar, del menjador, evitem que llançar-los a la brossa i que es barregen en plàstics i en altres coses, els aprofitem per a generar compost de qualitat ecològic en les 3 composteres que la colla ecologista del Margalló ens va cedir en el seu moment, d'acord? Als quals estem molt agraïts per tota la campanya que han fet i l'actius que estan en aquest sentit. I, bueno, com a mostra, hem estalviat, podem estalviar perfectament en un semestre 1.000 o més de 1.000 quilos de menjar, d'acord? Els alumnes registren aquestes dades de menjar que aboquem a les composteres, prenen les temperatures que hi ha a l'interior en 3 tubs diferents, en fi, i també treballen així la probabilitat, l'estadística, fan una taula, ho anoten tot ells. Jo intento sempre, o nosaltres intentem que ells s'encarreguen, nosaltres sempre supervisem, però són ells que s'encarreguen, diguem-ne, de portar-ho endavant. Aquí veieu una imatge de les composteres que tenim. Això ja és amb el compost després de 3 mesos realitzat, que els xiquets ficaven en saquets i se'ls emportaven a casa perquè el compost que ens sobra per al nostre hort se l'emporten els xiquets per a les seues plantes, etc. D'acord? Diguem-ne que la compostera ens ajuda també i, per exemple, el que hem comprovat que la compostera també atrau biodiversitat perquè, per exemple, quan està en el seu màxim punt, que està tot ple d'insectes, de rantelles, de mosquetes, de mosquits, tot tipus d'ocells insectívors com els pitrojos, les merles, altres com els totestius, estan al voltant de la compostera caçant i menjant, d'acord? Aleshores, vull dir, és una altra eina que ens serveix per això. Tots els anys celebrem el Dia Mundial dels Ocells, al mes d'octubre. Com que jo soc anellador, però també podríeu, diguem-ne, cridar o contractar a un grup d'anellament científic d'ocells, en un bancal que tenim adjacent de Magraners, parem les xarxes, òbviament tenim els permisos administratius per a fer-ho, i dediquem una jornada sencera a fer activitats al voltant dels ocells, l'anellament científic, una gincana ornitològica on els xiquets aprenen a identificar ocells mitjançant fotografies, cants, i també fem menjadores d'ocells per a que l'hivern els ocells tinguin una ajuda, fent servir greix i fruits secs i gra, i els xiquets es pengen per el pati. Això seria el cartell. Aquesta va ser la jornada on la inspectora es va acompanyar, que vam matinar a les 6:30 del matí, entre tots vam muntar les xarxes en el bancal de Magraners i és un moment de... També aquesta imatge l'he posat perquè aquí tenim un xoriguer, que és una espècie de falconet, d'espècie de rapinyà i de xicoteta, que ens cedeix el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Santa Faç, que pertany a la Generalitat, ens el cedeix perquè el recuperen i nosaltres l'alliberem, perquè els xiquets vegen que els ocells que manipulem no són mascotes, no volem que s'emporten una imatge de domesticació d'animals, sinó tot just al contrari, que aquests animals són retornats al seu hàbitat natural. I això és el que deia. Tenim una col·laboració activa amb el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge. Avui mateix no estava preparat, però ara després us ensenyarem. Un amic ens ha cridat perquè este matí s'ha trobat un ratpenat en una vorera del poble i hem anat a recollir-lo i el tenim aquí en una caixa que vindran a recollir-lo els treballadors de Baersa del Centre de Recuperació de Fauna després, d'acord? Vull dir, és que setmanalment, com que saben que nosaltres ens en fem càrrec, doncs compten amb nosaltres i ens diuen, bueno, que he trobat un ànec, o que he trobat un eriçó, o que he trobat...
I aleshores nosaltres el deixem en la gàbia que tenim dels ocells, si són ocells, no? O el que siga, i després venen els treballadors del centre de fauna i se l'emporten, d'acord, al seu centre. Continuem. Per exemple, este aneguet, este pollet d'ànec blanc, es van cridar, que se l'havien trobat prop del Fondo, del Parc Natural del Fondo, i bueno, el van portar al centre i a migdia van venir els treballadors i se'l van emportar, d'acord? És una espècie d'ànec salvatge protegida que està en les basses del Fondo habitualment. Això és un mussol banyuc que també un home ens el va portar en una caixa. En principi no tenia res, no li vaig veure que tinguera ferides externes, seria potser infecció, en fi, o qualsevol cosa, i se'l van emportar també al poble. Una altra mesura que duem a terme és la construcció i col·locació de caixes niu per a ocells, per a ocells insectívors. Els xiquets, nosaltres els tallem les fustes i ells munten les caixes ajudats per nosaltres, d'acord? I els expliquem, òbviament, això, pel qual treballem, que és que els ocells insectívors són una mesura auxiliar de control de plagues forestals o per als cultius, i ens ajuden precisament a estalviar diners als agricultors o a les administracions i a les persones en salut, perquè no hem de llançar, diguem-ne, pesticides i insecticides, d'acord? Per a fer les caixes niu utilitzem fustes de palets, que és superfàcil, és una cosa que hi ha molta... I els palets es regalen. I els palets ens els porten també alguns pares, I els ganxos per enganxar-los als arbres, també, amb mallazo d'este que utilitzen en les obres, el tallem amb l'esmerillodoladora i es col·loquem, que intentem sempre fer servir. Això serà un exemple d'algunes caixes que han pintat i han construït els xiquets, i la foto que veieu són uns pollets de tot estiu, de Parus major, que és una au insectívora que és molt comú per aquí, i que havien criat, I aleshores jo sempre, si puja a la serra a revisar les caixes, a netejar el que siga, li envio aquests vídeos a les tutores dels xiquets que han construït la caixa perquè vegin, efectivament, que el que ells han fet sí que serveix, no és un paripé ni un postureig, d'acord? Jesús, tenemos que ir acabando. Sí, ja acabem. I el pròxim taller que farem serà unes caixes per a ratpenats, per a col·locar-les en els pins que tenim, perquè tots els anys tenim algun episodi de processionària i està més que hi ha molta literatura científica en la que està demostrat que algunes espècies de ratpenats són uns bons controladors de la polilla de la processionària, d'acord? Aleshores, per ajudar d'alguna manera a això, a banda de les mesures altres de biocontrol, com puguen ser feromones, etc., la presència de caixes niu augmenta, diguem-ne, la presència i el control sobre les espècies que poden arribar a ser plagues, sobre els cultius i les masses forestals. Ara, si voleu, vos mostrem... No, jo crec que no. Hem d'acabar. Per posar-vos un vídeo, i tot això ho fem perquè el que ha comentat Víctor i la companya d'ecologistes, perquè no acabem amb l'extinció de tots els... Jesús, perdona, si vols, posen el vídeo després en la web per a que puguem... molt bé, sí. Està en el vídeo. El que no vos ensenyarem serà les hores a Batman, que el tenim allà esperant que vinguem per ell. Pues res, això passaré. Els vídeos el té Conchi, que vos passei si algú el vol veure. Són molt curtets, és el vídeo de quan van tindre l'Aneguet, que va passar per algunes classes que tenien taller, de la vespa quan va deixar el cuc i dels pollets que són. Vale, pues, això és el que fem al col·le. Si algú necessita alguna informació més o està interessat en que expliquem més alguna activitat o qualsevol cosa, estem a la seva disposició o a través del correu del col·le, el telèfon o la nostra inspectora, que és Bàrbara, pot posar-vos en contacte amb nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies. Pues moltíssimes gràcies. Jo volia donar-vos l'enhorabona pel projecte que dueu a terme. Està molt bé això de treballar el valencià i la biodiversitat alhora. I res, segur que aquests vídeos són molt interessants i molt curiosos, per tant, els posarem en la web per a que tot el món pugui veure'ls. Mira con nada, mira con nada.
Plometes Kitty Miau. No, deixeu-lo que s'assequi. Mireu, ara s'està secant després del bany. Després del bany s'està secant. Bueno, adeu i passem a la última intervenció ja. En este cas tenim amb nosaltres a Sonia Gil García, orientadora del Gabinete Psicopedagógico Municipal de Crevillent, que atiende al CEIP Julio Quesada, Pilar Ruiz, de este municipio, y a Natalia Navarro Zaplana, que es la directora del centro. Nos van a presentar su proyecto de innovación llamado Oasis de Mariposas, como actuación de patio inclusivo. Os dejo con ellas para que nos cuenten este interesante proyecto. Sonia y Natalia, bienvenidas. Cuando queráis podéis comenzar. Muchísimas gracias. ¿Nos escucháis bien? Sí, perfectamente. Vale. Nada, ante todo agradeceros también el haber contado con nosotras para dar a conocer nuestro proyecto de innovación. La verdad es que es un proyecto en el que del que estamos muy contentas, del que los resultados que estamos obteniendo pues son fantásticos. Y nada, os cuento yo un poquito de dónde vino, cómo se inició el proyecto. Y Sonia, si tiene voz la pobre, que la tengo un poco sin voz, ya os comenta ella el proyecto y la organización, cómo nos organizamos. Comparto, bueno, pues el inicio, cómo iniciamos el proyecto Oasis de Mariposas. Ya el nombre pues es bonito, ¿no? Es sugerente. Nosotros nos dimos cuenta que en el patio, en los patios, teníamos a determinado alumnado que lo pasaba muy mal. Lo pasaba muy mal con los ruidos, el patio es un espacio de tiempo con mucha actividad y detectamos que varios alumnos y alumnas se venían a una zona verde que tenemos en el centro con césped a buscar bichos. Era una zona donde les daba calma, donde les proporcionaba la tranquilidad, donde estaban en contacto directo con la naturaleza, y ahí ya nos planteamos a ver qué podíamos hacer en esta zona, porque sí que se utilizaba como patio para los niños de primero y segundo, para los niños pequeños, pero veíamos que la teníamos totalmente infrautilizada en el centro. Sonia, que es una gran amante de los insectos y de los bichos, a mí me ha gustado mucho la diapositiva que ha puesto antes la compañera Carolina Martín de Ecologistas en Acción, que decía que sin insectos no hay vida. Pues en nosotros aquí la verdad es que, contando con nuestra orientadora, con Sonia, que ya os digo que es un amante de los bichos y de la naturaleza y de las plantas, se puso en contacto con la asociación Cerintia, una asociación por la protección de los ecosistemas de las mariposas, y a través de ahí me planteó la opción de crear en el centro un oasis de mariposas. ¿Qué es el oasis de mariposas? Pues después, si tenéis ocasión o alguno está interesado o interesada, esta es la página de Cerintia, supongo que se ve bien. Esta es la página de Cerintia y ahí ya pues os dice los pasos en los que tenéis que seguir para crear el oasis de mariposas en el centro. Yo, como a lo que me propone Sonia, no le digo nunca nada que no, porque sé que va a resultar
muy bien y va a ser todo un éxito, pues nada, nos lanzamos a la piscina, como se suele decir, y nos pusimos en contacto con Cerincia, con la asociación, les preguntamos qué podíamos hacer nosotros en el cole para tener un oasis de mariposas. Y bueno, pues ya ellos nos dieron los pasos a seguir y creamos el oasis. Estamos muy contentos también porque nosotros somos el primer oasis de mariposas y esto no solamente se queda en el centro, sino que también tiene una continuidad fuera del centro. De hecho, en el Parque Natural del Hondo, que antes hablaban también los compañeros de Garrofers, que están justo al ladito del Parque Natural, está el segundo oasis de mariposas. Así que nuestros alumnos y alumnas no solamente ven el oasis en el cole, sino que pueden desplazarse al Hondo y además hay rutas maravillosas para conocerlo y pueden ver que ahí también hay una continuidad del oasis que tenemos en el centro, fuera del centro. Bueno, pues así fue un poco el empezar con el proyecto de innovación. Ahora os paso a Sonia, que va a recuperar la voz así, y ella os comenta un poquito más. Pido disculpas porque estoy afónica, voy a intentar, si nos escucháis, pues Natalia os va traduciendo un poco. Simplemente rápidamente plasmar un poquito el recorrido por qué objetivos de la Agenda 2030 trabajamos o tocamos de alguna forma con nuestro oasis, que es una actividad de patio. Uno de los importantísimos al principio, también han hablado de esto el compañero Víctor Miño, salud y bienestar. No se está hablando mucho en los últimos tiempos de los espacios verdes y de lo que nos aportan y de la necesidad de garantizar que los niños y todas las personas, niñas, estén en ambientes con verde, que puedan, sin tóxicos, sin polución, y eso está convirtiendo en un problema serio para la salud mental también, salud social. Es importante que retomemos, que reconectemos con la naturaleza y que podamos interaccionar en entornos seguros y saludables. Aquí, bueno, os planteábamos rápidamente, lo podéis después ver porque dejaremos el enlace. ¿Cuáles son los derechos fundamentales del niño que se alteran en entornos con polución, en entornos contaminados? Y cuando hay daño en el medio ambiente, ¿cómo repercute en sus derechos fundamentales? El objetivo número 4 y sus metas. A nosotros nos toca mucho. Establece la meta número 4.7, que de aquí al 2030 tenemos que asegurar que todos los alumnos, alumnas, adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Nosotros intentamos, estamos comenzando, pero es cierto que la escuela necesita repensarse y necesita plantear nuevas estrategias porque estamos muy lejos de conseguir esta meta. Con el oasis buscábamos también crear instalaciones seguras y sostenibles. También tocaba el objetivo número 10 de migración y políticas migratorias. Resulta que en el mundo de los artrópodos esto se ve muy claro. Cuando con el tema de las migraciones, las grandes migraciones, ahí hay un vídeo que también os podemos dejar para que echéis un vistazo. Historia de una mariposa. Esa es una Vanessa Cardul. El año pasado su migración fue importante. Bueno, pues en el vídeo hablábamos, esta Vanessa la encontraron casi muerta y unas nenas la recogieron y la consiguieron reanimar. Bien, los artrópodos, los insectos, los arácnidos no entienden de fronteras como nosotros. Ellos se mueven en función del alimento, de la calidad del aire, del viento, del clima, de sus plantas nutricias, en busca de alimento y bienestar, igual que las personas. Y eso nos permite enlazar con pues, este tipo de participación plena de la mujer, igualdad de oportunidades, igualdad de género. El mundo de los bichos, igual que el mundo de la ciencia, históricamente se le ha asignado a los chicos. Eso de que las chicas buscaran arañas, hicieran fotos a bichos, era como algo muy descabellado, mariposas aún, pero otro tipo de artrópodos como que se sorprendían, ¿no?
Y intentamos, pues a través de las vivencias, de las experiencias con nuestro oasis, que superar ese tipo de prejuicios. Ciudades y comunidades sostenibles. Esto fue lo que nos hizo conectar también con Cerintia. Cerintia, Asociación para la Defensa de las Mariposas y su Medio, porque sí que es verdad que no hay legislación para protección específica de los artrópodos en sí, pero sí el medio que habitan. Una forma de proteger las mariposas es proteger el medio. Por eso Cerintia lo que propone es un trocito de tierra en nuestro patio. Simplemente nos comprometemos a cuidar las plantas, a no utilizar pesticidas, por supuesto, y de esta forma generamos un pequeño oasis en un mundo urbano que aporta muy poquito y se lo pone muy difícil a los polinizadores. El 12-13, acción por el clima, producción y consumo responsable. Reflexionamos, los patios los utilizamos para reflexionar. Este fue un vídeo que también dejaremos, una historia muy chula, con los alumnos y alumnas del sexto del año pasado, ya están en el instituto. Fueron ellos los que, de los roles que tenemos en el oasis, nos van proponiendo un poco ellos también. Y se empeñaron en hacer un vídeo para que el entorno, el resto del pueblo, reflexionara, parara y dijera que estamos utilizando muchos plásticos. Tenemos que cambiar esto. Y bueno, en el vídeo ellos lo explican muy bien. En el número 15, vida ecosistemas terrestres. Ya lo habéis comentado en las ponencias anteriores. Los ecosistemas terrestres desempeñan un papel importantísimo en la regulación del clima, en la absorción de las emisiones de carbono, en proporcionar servicios de biodiversidad y ecosistemas. Eso nos ayuda a adaptarnos al cambio climático o a mitigarlo. En las últimas décadas estamos viendo cómo desaparecen la sexta extinción, lo habéis comentado ya también. Es abrumador cómo están bajando y cómo se están alterando. Hay otras especies que están aumentando y se están produciendo muchísimos desequilibrios. Y sí es cierto que cada vez que perdemos una especie se pierde mucho, se produce una serie de reacciones en cadena de pérdidas catastróficas. Aquí tenemos la suerte en una de las sesiones de patio encontramos una orquídea. Las orquídeas son plantas protegidas. Nos sirven mucho para explicar no solo especies de plantas, especies de insectos, sino cómo interaccionan entre ellos. Tenemos ahí el vídeo, también lo dejaremos, porque además la Ophrisa bífera, que es nuestra orquídea, no estaba citada aquí en esta zona. Fue todo un hallazgo y se escribió un artículo científico a partir de ella y nos sirve para pues eso, ver qué importante es tanto el polinizador como la planta y la sincronía que se establece entre ellos. Esta es nuestra oasis, este es un ejemplo de nuestra biodiversidad, que es muchísima, estamos empezando a conocerla. Entendemos que el primer paso es el conocimiento. Bueno, ¿qué hacemos en nuestro oasis? Al final os dejaremos un vídeo, si nos da tiempo lo pondremos y si no lo dejaremos para que lo podáis ver. Esa forma de círculo no es casual, ¿no? En la naturaleza todo es muy cíclico. Nosotros nos organizamos en grupos, establecemos roles. Cuando salen al patio es una actividad voluntaria, ellos eligen sus roles. Nosotros nos vamos guiando algunas veces para que todos pasen por todos los roles. Primero están los exploradores que buscan los bichos y plantas. Después llaman a los fotógrafos cuando les interesa algo mucho y vienen con la cámara y hacen sus fotos. Después está el grupo de entomología botánica que buscan en una plataforma que utilizamos, en eNaturalist, si nos da tiempo ahora la veremos, y después los reforestadores que también cuidan plantas nutricias para nuestras mariposas. Si podemos entrar a eNaturalist, este es el proyecto. eNaturalist es una plataforma a nivel planetario, donde se puede registrar especies de todo tipo de reinos, no solo animal, vegetal.
el proyecto Cerimpia tiene un proyecto incrustado dentro de eNaturalist y nosotros, a modo de cuaderno de campo, vamos registrando aquí las especies. No hace falta que nosotros sepamos los nombres, algunos lo sabemos, otros no. Utilizamos otras guías también. Pero nosotros estamos aquí como observador. Y aquí vamos introduciendo todas las especies que vamos encontrando. Podemos entrar a especies y si nos deja cuidar. Estas son algunas de las especies, ¿vale? Si estas son las especies, las fotos del proyecto. Si entramos a observaciones, estas son las nuestras. Aquí veis las fotos que salen del oasis de mariposas. Las fotos las realizan el grupo de fotógrafos, no son fotos de ningún profesional, son fotos de nuestros alumnos y alumnas. Esto, aquí pueden parecer muchas, pero realmente es como la punta del iceberg. La biodiversidad es importante en un trocito de patio de todo tipo. Mira, no solamente cuando nosotros colgamos esto nos sugieren las identificaciones, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver de mariposas, podemos ver de lo que queramos. Y es muy interesante porque además podemos seguir investigando sobre la especie. Por ejemplo, este saltamontes. Este saltamontes resulta que es un endemismo, antes habéis hablado de la importancia de la cuenca mediterránea, es un endemismo que además se encuentra catalogado en la lista roja en peligro de extinción, el Dericoris cartagonovae. Nosotros nos lo encontramos en el patio, que fue, vamos, emocionante. Y si queremos investigar más sobre la especie, la aplicación te permite pues, seguir indagando para aquellas niñas y niños más curiosos. Aquí aparece catalogada el riesgo de extinción. Podemos ver en qué meses suele aparecer, en qué meses lo podemos encontrar. Hay información también, esto es muy importante, y nos da pistas de por qué está en peligro de extinción. Es un endemismo muy localizado y solo lo encontramos en la cuenca mediterránea. Fijaos que Cartagonovae, el nombre es por Cartagena, que es donde apareció. En Cartagena ya está extinto por el urbanismo, por la alteración de los hábitats. Y nosotros tenemos uno aquí, reflexionamos sobre las especies en peligro de extinción y la necesidad de proteger sus hábitats. Bueno, seguimos. Ya para concluir, y a ver si nos da tiempo de poner el vídeo, ¿no? Elegimos estas dos imágenes porque resumían un poco el espíritu del oasis, ¿no? La de la izquierda, cada niño debería tener un cartel que diga cuidado, que contiene sueños. Uno de los sueños más importantes es el pertenecer a algo, el saber, la sensación de logro, de que consigue cosas y que además eso que consigue es útil. A nosotros nos ha cambiado también un poco la mirada, ver cómo niños con mucha problemática se han relajado, han mejorado la autoestima y saber que están proporcionando algo que además sirve al interés común. Es algo que participando en un proyecto tan grande como por ejemplo es el de Cerimpia, la verdad es que creo que nos ha ayudado a nosotros y a ellos. Y el de la derecha, enseñarle a un niño a no pisar una oruga es tan importante para la oruga como para el niño. Yo creo que eso lo resume todo. Y tan solo comentaros al final que os vamos a dejar también el enlace de un Padlet que estamos preparando, bueno, vamos enriqueciéndolo un poquito. Está recién salido del horno, como bien dice. Para conectar un poquito también las familias. Podéis también, os dejaremos un enlace porque aquí tenéis también todos los vídeos que hemos hecho en el cole, en el Oasis, toda la información, incluso manuales sobre biodiversidad y bueno, y resumo un poco todo lo que destaco, todo lo que es el alma del proyecto del Oasis de mariposas.
Vamos a compartir el vídeo. A ver. Perdonad, ¿cuánto dura el vídeo? Nada, 1 minuto. 1 minuto y medio, creo, sí. Vale. ¿Podemos, Conchi? Bueno, ¿Sí? pero Venga, minuto y medio y ya. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vale. Pues muchas gracias, Gracias. Sonia, por hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros, pese a la voz que tienes, y el proyecto es muy interesante. Gracias por compartir con nosotros el proyecto y también los materiales. Y nada, que se recupere esa voz. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahora pasamos a la palabra a Bárbara Aguilar Hernández. Ella es inspectora de educación. Perdón, es que siento eco, no sé. Vale, ahora. Ella es inspectora de educación en la Dirección Territorial de Educación de Alicante y bueno, y nos va a hablar de unas cuantas cosas relacionadas con la Xarxa. Bienvenida, Bárbara. Adelante, cuando quieras. Vale, gracias. Buenos días a todas y a todos. Como ha dicho Conchi, yo soy Bárbara Aguilar, soy una de las coordinadoras de la red de centros. Lo primero, felicitar a las personas que han participado hoy en la reunión de la red, porque ha sido una reunión fantástica. Me he quedado con las ganas de ver el murciélago que tenía el CEI Garrofer, pero bueno, nos pasarán un vídeo. Y yo solamente quería hacer unos recordatorios muy rápidos. El primero es que la exposición de Ecologistas sin Acción de Sin Biodiversidad no hay vida, la podéis solicitar, son 14 paneles, están en valenciano y en castellano. En el formulario que lo pondremos en la web, que también hemos pasado por aquí por el chat y que lo he pasado también por el Telegram, podéis entrar, podéis solicitarlo y entonces desde Ecologistas en Acción se pondrán en contacto con la persona que hayáis puesto en el teléfono que hayáis dejado para ver cuándo y cómo se puede hacer pues, para que tengáis la exposición en el centro, porque ya os digo, está chulísima, muy vistosa, tiene unos colores estupendos y para tenerla en los coles, en los CIES o en cualquier centro educativo yo creo que vale la pena. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es deciros que tal como nos comprometimos en el segundo trimestre vamos a empezar a trabajar seguramente en la sesión de enero el tema del plan de sostenibilidad. Deciros que dentro de ese plan de sostenibilidad el CEFIRE oferta un curso que se llama Hacia un centro sostenible, el CEFIRE de ELDA, en el que los aspectos más o menos que trabajaremos en el plan de sostenibilidad de los centros, en ese curso lo vais a poder profundizar. Entonces, aquellas personas que les interese, pues trabajáis el tema de los residuos, el consumo de agua, el consumo de energía, etcétera, etcétera. Es un curso muy recomendable y, por lo tanto, ahora aquí os dejamos ahí en el chat
os han puesto el enlace y os van a dejar también el enlace al curso, que ya os digo que para ampliar y para empezar a tener más nociones sobre estos temas está súper interesante. Otra de las cosas que os quería decir era que habíamos hecho un cartel conjunto como recordatorio de cositas de las Navidades sostenibles, pues ya pues lo que dijimos en el grupo de Telegram, pues reutilizar, utilizar adornos que sean reciclados y todo ese tipo de cosas. Otra de las cosas que os quería recordar era que cuando plantéis los árboles en el reto que tenemos, que vamos por ahí haciendo, que será ya dentro de poco, os pedimos que hagáis una foto de esa plantación y que pongáis el nombre del centro y de los árboles que habéis conseguido plantar y que nos la hagáis llegar o a través del correo electrónico o a través del Telegram o vamos, o a vuestro inspector o inspectora, como queráis, pero hacérnosla llegar para que la pongamos en la web y para que le demos difusión. Y bueno, la última cosa que os quería decir es que es súper emocionante cuando compartís cosas por Telegram. El 25N fue especialmente emocionante porque pues, de manera espontánea los centros empezáis a poner las cosas que hacéis, todos los trabajos eran súper chulos, de verdad que fue muy emocionante y yo os animo, el equipo os animamos a que todo lo que se os ocurra, todo lo que hagáis, que veáis que otros centros lo pueden copiar, lo pueden hacer igual. Por favor, compartirlo porque es súper emocionante el poder aprender todo el equipo junto, todas las personas que formamos la red, unas de otras de unas. Es una experiencia chulísima. Y nada más. Gracias por vuestro compromiso, por intentar hacer del mundo un lugar mejor. Y felices fiestas y nada más. Hasta luego. Pues muchas gracias, Bárbara. Y bueno, solamente queda despedirnos, daros las gracias a todos por vuestra asistencia y llegado ya al final de la sesión, simplemente quería desearos que paséis unas felices fiestas y responsables también. Nos vemos en enero y hasta la próxima sesión.